Tengan todos un cordial saludo. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Kimberly Arbeláez y seré el moderador en esta breve sesión. Y con la ayuda de mis compañeros les daremos a conocer un poco sobre la vigencia del condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus peculiaridades? ¿Dónde y cuándo lo aplicamos? ¿Y cuál es su vigencia? Se conoce que las primeras teorías sobre el condicionamiento clásico nacieron de Iván Pavlov a finales del siglo XIX. Una de las características más importantes de este es que nos enseña a generar respuestas automáticas y no voluntarias. Este es un aprendizaje asociativo y ha sido una de las teorías más trascendentales y polémicas de la historia. Luego de esta introducción, procederé a dar los parámetros con los que nos manejaremos en este webinar. Contaremos con la presencia de 5 panelistas y a medida que se vaya desarrollando la sesión, los iré presentando y ellos nos hablarán de partes puntuales de esta investigación. Sin más que decir, le doy el paso a mi compañera Naomi Arriaga. Gracias, Kimberly. Entramos en materia. Desarrollo general. El condicionamiento clásico lo definimos como la forma básica de aprendizaje, donde el ser humano llega a relacionar estímulos. Desde aquí parten casi todos los conocimientos que adquirimos que se tienen hasta hoy respecto al tema de aprendizaje. Y esto lo encontramos reflejado en los diferentes artículos que hablan del tema al respecto, que se observa en la historia de la ciencia, que ha dejado los experimentos e investigaciones de Pavlov. El condicionamiento clásico consiste en una asociación de estímulos. De ahí se puede obtener un aprendizaje por asociación y esto es el principio del que parten la mayoría de los sistemas de aprendizaje que hoy se utilizan. Si bien es sabido que este enfoque es altamente influenciado por las investigaciones de Iván Pavlov, como ya lo mencionamos, sobre el condicionamiento animal, que lo conllevarían a concluir que los actos de vida no son más que reflejos y que, a partir de sus observaciones con animales, diseñó el esquema del condicionamiento clásico. Sus trabajos fueron altamente influenciados por los aportes de Tolkien, por quien el aprendizaje se compone de una serie de conexiones entre un estímulo y una respuesta, que se fortalecen cada vez que se genera un estado satisfactorio para el organismo, ley de afecto. Esta teoría suministró las bases sobre las que Skinner construyó todos sus edificios acerca del condicionamiento operante. Gracias, Naomi. Luego de escucharla, le vamos a dar el paso a nuestra compañera Brittany Cerezo, que nos hablará sobre las aplicaciones del condicionamiento clásico. Adelante, Brittany. Buenas noches, compañeros y profesora, ¿no? Mi nombre es Brittany Cerezo y yo les voy a hablar, como dijo la compañera, sobre las aplicaciones del condicionamiento clásico. Si bien los comienzos del condicionamiento clásico se dieron en situaciones del laboratorio, con el tiempo este ha permitido aplicaciones muy interesantes en la práctica clínica. Muchas técnicas, las consecuencias en la terapia psicológica tienen sus bases en este tipo de aprendizaje. Entre ellas podemos destacar el condicionamiento, la desensibilización sistemática, la, in- la inundación, la inundación, la inundación, la terapia adversiva. Acerca del contracondicionamiento, podemos decir que es una técnica psicológica desarrollada desde la orientación conductual, que consiste en eliminar una respuesta indeseada y sustituirla por otra apropiada, mediante la utilización de un estímulo agradable. Se aplica con cierta frecuencia para tratar miedos irracionales tanto en seres humanos como en animales, así como adicionales, ¿no? En otras puede aplicarse en otras personas. Nos permite también crear un nuevo aprendizaje, crear un nuevo aprendizaje muy variado. Se puede exponer al paciente incluso a otros estímulos de la cadena fóbica y de la ECS, ¿no? Como la relajación. En esta línea, la desensibilización sistemática presenta una gran ventaja porque expone al sujeto una mayor variedad de estímulos ordenados de forma jerárquica. Bien, gracias, Brittany. Ahora vamos a escuchar a Carlos Sánchez, que nos comentará sobre la desensibilización sistemática y la inundación. Gracias, Kimberly. Saludos cordiales con todos.
Bien, pues yo les voy a hablar sobre la desensibilización sistemática. ¿De qué es la sensibilización sistemática? Es una de las técnicas pioneras de la modificación de la conducta. De esta manera se consigue eliminar la respuesta de ansiedad poco a poco. Es una forma de intervención psicoterapéutica usada en el tratamiento de trastornos de ansiedad y alteraciones psicológicas asociadas a estos. Plantea una especie de entrenamiento en el que los pacientes aprenden a gestionar las emociones producidas por experiencias ansiógenas, siguiendo una curva de dificultad ascendente, de lo fácil a lo más complicado, adaptándose al progreso de la persona. ¿Cómo se aplica? La desensibilización sistemática fue aplicada en 9 sesiones, pasando por 4 fases. La primera es el entrenamiento en relajación. La segunda es la construcción de la jerarquía de estímulos. La tercera, la práctica en imaginación. Y la última, el entrenamiento en desensibilización sistemática. La indundación es el método de tratamiento que trata de reducir el miedo mediante la exposición de estímulos ansiógenos, impidiendo el escape o la conducta de evitación. El objetivo es acabar con las respuestas de evitación del paciente. La indundación consiste en enfrentar al sujeto con la situación o estímulo ansiógeno, sin darle posibilidad de escape. La técnica resulta extraordinariamente eficaz, especialmente cuando se utiliza la exposición en vivo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bien, ahora por último también voy a hacer el papel de panelista y vamos a hablar sobre la terapia aversiva. En la terapia aversiva se le proporciona al paciente un estímulo indeseable con el fin de inhibir la respuesta. Es lo que comúnmente se conoce como castigo y que permite acabar con conductas que no son adaptativas o deseables. Estas técnicas son utilizadas como terapias con el objetivo o meta de trabajar distintas problemáticas, como fobias, adicciones o demás conductas que generan un malestar en el sujeto en el que sean aplicadas. Como lo hemos explicado, son técnicas en las que el sujeto se expone a un estímulo y se lo está condicionando de forma que mejore aquel tipo de fobia o adicción. Este tipo de estrategias, gracias a las investigaciones, se sabe que han sido bastante eficaces. Y luego de conocer sobre la terapia aversiva, finalmente vamos a escuchar a Niurka Pluas, que ella nos dará las conclusiones de este tema. Bueno, yo voy a hablar sobre la conclusión. El condicionamiento clásico lo definimos como la forma básica del aprendizaje, donde el ser humano llega a relacionar estímulos. Desde aquí parten casi todos los conocimientos que adquirimos que se tienen hasta hoy respecto al tema del aprendizaje. Si bien es sabido que este enfoque estuvo altamente influenciado por las investigaciones de Iván Pavlov sobre el condicionamiento animal, que lo conllevarían a concluir que los actos de la vida no son más que reflejos, y que a partir de sus observaciones con animales diseñó el esquema del condicionamiento clásico. Sus trabajos fueron altamente influenciados por los aportes de Thorndike, para quien el aprendizaje se compone de una serie de conexiones entre un estímulo y una respuesta que se fortalecen cada vez que genera un estado satisfactorio para el organismo, ley de efecto. Si bien los comienzos del condicionamiento clásico se dieron en situaciones de laboratorios, con el tiempo, este ha permitido aplicaciones muy interesantes en la práctica clínica. El contracondicionamiento permite crear un nuevo aprendizaje bajo un contexto estimular muy variado, en el que aparte de exponer al paciente el estímulo fóbico principal, se le puede exponer a otros estímulos de la cadena fóbica y como la relajación. Esto hace que el contexto se enriquezca, se descondicione más de un estímulo condicionado de la cadena fóbica y la generalización suceda con más facilidad. Desensibilidad sistemática. Esta técnica trata de ayudar a las personas a exponerse de manera progresiva a un estímulo o situación ansiógena. De esta manera se consigue eliminar la respuesta de ansiedad poco a poco. En algunos casos, esto se consigue haciendo que el estímulo condicionado no lleve a la respuesta de evitación y en otros se bloquea la respuesta de evitación mediante diferentes estrategias para que el sujeto permanezca expuesto al estímulo condicionado. Gracias.
Bien, compañera, muchas gracias. Y con esta última intervención damos por terminado nuestro webinar. Agradecemos a los panelistas por su participación y esperamos que este trabajo sea de ayuda y sea utilizado para los fines pertinentes. Muchas gracias y que tengan todos un buen día.